bienvenidos al programa Politiquemos. El día de hoy tenemos a unos estudiantes de la carrera de Ciencias Políticas quienes nos van a hablar sobre el tema de acción y cultura. Para iniciar nuestro programa tenemos a la estudiante Valesca Berganza quien nos va a hablar sobre el tema. Muchas gracias. Qué alegre estar con ustedes esta vez. Les voy a hablar un poco sobre lo que es la acción social y la cultura. Se preguntarán ustedes, ¿por qué queremos saber esto? ¿En qué sirve? ¿En qué consiste? Muy bien, pues, ¿alguna vez ustedes se han esforzado en preparar un regalo, algo muy especial para algún ser querido? Supongo que sí. ¿Alguna vez han tenido, en el caso de las chicas, una cita y se empiezan a arreglar, a ponerse bien bonitas para sorprender al muchacho? También todas estas acciones son sociales, porque nosotros como seres humanos somos naturalmente seres sociales y siempre dependemos del resto de los seres humanos para poder desenvolvernos. Es por ello que acción social es la conducta humana que se realiza cumpliendo expectativas de otros o todas aquellas reacciones que nosotros tenemos con terceras personas. Todos y cada uno de nosotros hemos sido partícipes de acción social, no podemos quedar excluidos en ningún momento de ella. Es por ello que en este programa vamos a tener la oportunidad de compartirles todo lo que consiste la acción social y la cultura y todos aquellos otros temas de los cuales se desenvuelve, los cuales consisten en acción social, acción relacionada con la sociología, las 4 formas o etapas en que se representa la acción social dentro de nuestra sociedad, la cultura en sí, en qué consiste todos sus factores dentro de un ámbito filosófico, antropológico y popular. Bueno, qué interesante, gracias Valesca. Bueno, pero ahora quiero que profundicemos más en lo que es la acción social. ¿Me puedes ampliar más este término? Muy bien, por supuesto. Acción social, como ya mencionaba, son todas aquellas interacciones, aquellas reacciones que nosotros tenemos no a nosotros mismos, sino a terceras personas. Les voy a poner unos cuantos ejemplos. Existe la acción social positiva y la acción social negativa. Dentro de la acción social positiva es algo que más o menos ya les mencionaba. Cuando nosotros queremos hacer sentir feliz a la otra persona y nos esforzamos sin tener ninguna mala intención, ningún trasfondo, para poder hacer sentir bien a la otra persona y sentirnos bien con nosotros mismos. Esa sería la acción social positiva. También existe la acción social negativa. Entre esta acción social se puede denominar lo que son insultos, agresiones, cuando existe una pelea, cuando existen, en el caso de un grupo grande, manifestaciones, todas esas son movimientos y acciones sociales. Ahora les voy a hablar un poquito sobre lo que no es una acción social. Cuando una acción social no se considera como la misma cuando estás solo y no involucras a ninguna otra persona diferente. Un ejemplo de esto sería que entras a tu habitación y oras en privado, eso no es una acción social. Cuando estás viendo un partido de fútbol y meten un gol y te emocionas, te pones bien feliz, celebras, eso no es una acción social, porque es una reacción, es cierto, otra cosa te lo produjo, pero solo te estás involucrando a ti mismo. Y eso sería todo, hablando ya de lo que son ejemplos de las acciones sociales. Y siempre es importante recalcar de que somos seres sociales por naturaleza, que los seres humanos se caracterizan por ese motivo, ya que siempre necesitan relacionarse con otros seres humanos. De todo esto que les he hablado un poquito es de lo que se encarga de estudiar lo que es la ciencia de la sociología, una de las ciencias más interesantes, más complejas, que es necesario desarrollar para poder comprender el porqué de nuestro alrededor y el porqué del comportamiento de los individuos y de las masas. Muy bien, qué interesante. Bueno amigos, si se pueden dar cuenta es un tema muy amplio y por eso vamos a darle la oportunidad a nuestros siguientes estudiantes, no sin antes agradecerte Valesca, gracias por haber aceptado venir con nosotros a este programa y ampliar más nuestro conocimiento sobre este tema. Muchas gracias. Bueno amigos, y para continuar con nuestra conversación sobre el tema de acción social y cultura, también tenemos a otro de los estudiantes de la carrera de Ciencia Política, quien nos va a ampliar nuestro conocimiento sobre lo que es la sociología, pero no antes también nos va a mencionar lo que es la historia de la sociología. Vamos a presentar entonces a nuestro amigo Herbert Arbizures. Buenas tardes. Claro, es bien importante saber un poco más sobre la sociología y la acción social, y para eso tenemos que remontarnos un tanto al sociólogo Max Weber. Max Weber, uno de los mayores sociólogos y padres de la sociología, contemplaba que la acción social de forma sociológica se refiere a la manera general de hacer un análisis del comportamiento humano dentro de la sociedad. Aunado a lo que dijo Valesca, cuando se da un comportamiento en la acción social, se tiene que entender también que uno hace una acción para
tal vez de forma no esperando que alguien reaccione de una manera, pero uno la hace porque a uno le nació hacerla. Por esto que debemos entender que los sujetos o los individuos en cada uno de sus accionarios o en cada uno de sus movimientos que hacen a lo largo de su vida tienen una intencionalidad de hacer las cosas. Regularmente, o un dicho general que hay, es que no hay, que nadie hace nada por gusto, pero es porque a través de los años el ser humano ha ido haciendo las cosas con una intención. Nos podemos remontar un tanto a la historia de Guatemala. En Guatemala, a finales de 1944, exactamente en el 20 de octubre de 1944, explotó una revolución social. Si bien es cierto, muchos hablan sobre la junta del gobierno, que era el capitán Jacobo Arbenz Guzmán, el civil Toriello y también Javier Arara. Se habla sobre una revolución donde se le da preeminencia al estudio, donde se le da por primera vez el voto a una mujer, pero tenemos que ver quiénes son aquellos actores principales, aparte de los 14 cadetes que iniciaron como una gesta. También tenemos que ver quiénes fueron aquellos que empezaron a buscar la forma de deponer a los gobiernos que estaban en ese entonces. Una de las acciones sociales negativas que tomó el gobierno de Federico Ponce Baides, que fue quien fue derrocado el 20 de octubre de 1944, fue asesinar al abogado y periodista y congresista en aquel entonces de acá de Guatemala, don Alejandro de Córdoba. Eso hastió a la oligarquía, porque sintió la oligarquía que ya no estaba tampoco como protegida por los militares. Entonces tomaron de una acción negativa que hizo el gobierno, ellos tomaron una acción, digámosle una acción positiva o históricamente positiva para nosotros. Ellos tomaron la cuestión de empezar una revolución o financiar de alguna forma una revolución. Entendemos que para nosotros es una acción social que para nosotros nos hizo sentir nos hace sentir alguna cuestión de confort o algo que nos hace sentir bien, y que ellos no lo querían, ellos lo hicieron no para sentirse bien ellos, tal vez para sentirse de una forma segura, pero ellos lo hicieron como una cuestión para darle al pueblo por la inseguridad que se estaba dando, y además de eso nos hicieron sentir un tanto más seguros. Entonces podemos concluir en que la sociología es la ciencia que procura la comprensión e interpretación de la acción social. En efecto, la sociología, en el campo de la acción social, la sociología tiene el estudio o tiene la cuestión más importante. ¿Por qué? Porque la sociología tiene que indagar, tiene que investigar, tiene que analizar y tiene que hacer una crítica sobre los hechos que se han ido dando a través de la historia. En este punto que te pongo, lo pongo porque es una cuestión un tanto importante en la América Latina, recordando que antes de esto solo habían dos países, o solo habían dos ideologías, por así decirlo, que estaba Estados Unidos con el capitalismo y estaba Rusia con el comunismo. El comunismo no se había extendido y se sonó en todo el mundo que Guatemala era comunista. Entonces, este tipo de revolución dio pie a la revolución cubana, dio pie a los movimientos guerrilleros o a los movimientos revolucionarios que se han dado a través de América Latina. Bueno, qué interesante saber todo esto acerca de las ramas y de lo que se divide de lo que es la acción social y la cultura, y cómo también viene desglosando otras ciencias que también se unen a ella para dar un mejor estudio de ella misma. Bueno, gracias entonces por habernos acompañado el día de hoy. Ahora es el turno de ampliar nuestro conocimiento en el tema de la acción y cultura en base a lo que es las formas de la acción social. Para eso tenemos al estudiante Andrés Menéndez, quien nos va a hablar un poco sobre el tema. Bienvenido, Andrés. Gracias. Pues Max Weber identifica 4 formas de acción social como tipos de ideales. Son la tradicional, la afectiva, la racional con arreglo a valores y la racional con arreglo a fines. La tradicional habla más de costumbre, son acciones conducidas por principios, normas, entre otras cosas, en las cuales el componente racional es prácticamente insignificante.
En acción afectiva habla más que todo de emociones, que con el carácter principalmente es irracional y se guía más por emociones como el amor, el odio, la tristeza, entre otras emociones. La racional con arreglo a valores, es decir, que además de perseguir un fin racional, está guiada por principios o normas morales, ya entra en lo moral de una persona. Y la racional con arreglo a fines utiliza como medios destinados a alcanzar los fines racionales de la acción. Bueno, qué interesante. Entonces tú me propones la estructura que le dan a los ideales. Son unos tipos de ideales en los cuales tú puedes decir, bueno, esta acción es una acción emotiva, la vamos a clasificar de esta forma. Eso es lo que tú nos propones con el tema. Bueno, qué interesante saber entonces más acerca de este tema y de cómo se desarrolla la sociología dentro de la acción social y la cultura. Pero ahora tenemos el turno, bueno, le vamos a dar el turno a nuestra compañera, estudiante de la carrera de Ciencias Políticas, María José Morales, quien nos va a hablar un poco sobre lo que es la cultura y nos va a mencionar cuál es la relación que tiene la cultura con la acción social. Bienvenida. Hola, gracias en primer lugar por invitarme acá. Vamos a hablar acerca de lo que es la cultura como un concepto en sí. Ya que lo hemos definido de otras maneras y hemos dado ejemplos, podemos también decir que la cultura es todo ejemplo, todo complejo, que incluye lo que es el conocimiento, el arte, las creencias, la ley, la moral, las costumbres y todos los hábitos y habilidades adquiridos por el hombre, no solo dentro de una familia, sino que también dentro de la sociedad como miembro que es. Podemos decir etimológicamente que la palabra cultura viene del latín, que es cultum, que significa cultivo, o también asimismo del latín también, que es colere. En la antigüedad los romanos usaban esta palabra para referirse a lo que es la agricultura en sí, y era como para referirse también a las tierras para la producción. De hecho, aún se sigue usando el término cultura como cuando se refieren a la cultura de la soja. Pero hablando de las ciencias sociales, decimos de que la cultura son todas aquellas ideas, son los símbolos, son los comportamientos y las prácticas que el hombre viene aprendiendo de generación en generación. Prácticamente podríamos decir que este es un patrimonio social de la humanidad. Y bueno, la cultura también cambia mucho su significado dependiendo del contexto. Y para eso quiero ampliar más haciendo hincapié en varios tipos de cultura. Bueno, entre los diferentes tipos de cultura tenemos lo que es la cultura física, que es aquella cultura que busca lo que es el bienestar en el cuerpo y en el alma. Podemos decir que esta cultura física puede hacer referencia a lo que es el deporte o a lo que es la meditación, ¿verdad? Porque busca el bienestar no solamente físico, sino también interior. También podemos hablar de lo que es la cultura política y podemos decir que la cultura política es el conjunto de los actos de poder y autoridad en las cuales se forma una estructura en la vida política. También hablamos de lo que es la cultura organizacional y todas estas también son normas políticas, costumbres, valores que se comparten entre una institución para que haya una mejor interacción entre los miembros de esa sociedad. Podemos hablar también de lo que es la cultura clásica y esta cultura básicamente se encarga de proveer conceptos de lo que es la cultura grecorromana desde el punto de vista político, social, religioso. Podemos hablar desde el punto de vista también de literatura, entre otros, ¿verdad? Realmente el concepto de cultura es también como la creación de aspectos de organismos a fines determinados. Podemos decir de que es un mecanismo de adaptación y un mecanismo acumulativo. ¿Por qué? Porque si bien la cultura se viene de generación en generación, asimismo va cambiando y transformándose.
Entonces es acumulativo porque tú traes, por ejemplo, una tradición de lo que hacían tus abuelitos, luego tu mamá lo cambia, luego tú lo cambias y luego tus hijos lo cambian. Se trae como que la misma idea, pero va cambiando, ¿verdad? Entonces por eso se dice de que es también un mecanismo acumulativo, porque va en constante evolución. En realidad la cultura va mucho más allá de las fronteras. Puede haber una sola cultura entre muchos países o puede haber muchas culturas en un país, como lo es Guatemala, ¿verdad? Si nos podemos dar cuenta, en Guatemala tenemos una gran cantidad de culturas, de tradiciones diferentes, de formas de pensamiento, y en un solo país, ¿verdad? En cambio, en otras partes del mundo hay muchos países que guardan la misma cultura, y es por eso de que se dice que la cultura va mucho más allá de las fronteras. Bueno, y ahora es momento de escuchar al último de nuestros compañeros que nos va a hablar sobre el tema de acción y cultura. Él es estudiante de la carrera de Ciencia Política como todos los demás y su nombre es Carlos Sagastume. Bienvenido. Gracias, Jamie. Bueno, pues aquí ampliando un poco más el tema de cultura, yo creo que todos conocemos o tenemos una idea de qué es cultura. Y sabemos que en Guatemala, como ya fue mencionado por la compañera María José, vivimos en un país pluricultural, multilingüe, ¿verdad? Pero no tenemos una definición exacta de qué es cultura. ¿Qué es cultura? Bueno, pues la cultura es un término que podemos tomarlo como el cultivo del espíritu humano o de las facultades intelectuales. Cada día, gracias a la cultura, nosotros aprendemos cosas nuevas y tenemos cosas también que ya vienen enraizadas prácticamente en nuestro ADN por la misma cultura que nos rodea, ¿verdad? La cultura tiene podemos explicar tres partes de la cultura, ¿verdad? Que está la cultura filosófica, la antropológica y la popular. ¿Ya? La primera de ellas, la cultura filosófica, es donde podemos decir que se genera el conocimiento como tal. Por supuesto, cada región tiene cultura diferente, cada lugar, en Guatemala la cultura de nosotros acá en el oriente es muy distinta de la del occidente, ¿verdad? Entonces, pero cada una de estas regiones pues generan sus propios conocimientos empíricamente, o pueden hacerlo hasta plasmarlo. Ustedes saben, la cultura maya plasmaba en la piedra su historia, ¿verdad? Bueno, pero regresando a la cultura filosófica, pues es donde se genera un conocimiento, ideales, por ejemplo, los movimientos filosóficos que han venido a levantar las acciones sociales, los movimientos sociales, que podemos hablar hasta de la política. Cuando se vino y se generó ya un movimiento, como lo hablaba el compañero Herbert, tuvo que haber una cultura ya definida en un idealismo para que la acción que se llevó a cabo tuviera un precedente. Eso es una cultura. ¿Bien? La cultura antropológica, aparte de, muestra nuestros patrones culturales, las religiones, ¿ya? La forma en que nos vestimos, la forma en que en una región se construyen unas casas no son las mismas. ¿Por qué? Porque recuérdense que como humanos tenemos que adaptarnos a donde vivimos, nuestro ambiente, el tipo de personas a los que estamos rodeados. No es lo mismo una casa del interior del país a una casa de una persona del interior, perdón, de la capital de la República, obviamente por cuestiones de violencia, inseguridad y muchos cosas más. Tienen que tener una casa mucho más segura, en una mejor ubicación, y bueno, eso podríamos decir que eso se lo podemos achacar o le podemos adjudicar esto a la cultura antropológica, ¿verdad? Porque todo es aprendido y además es
desarrollado, ¿verdad? Y bueno, la cultura popular, que es la más amplia de todas. ¿Por qué más amplia de todas? Porque es la más cambiante, es la que cada día va generando una tendencia. Las redes sociales son una tendencia ahora, donde todos conocemos un poco de la cultura popular gracias a las redes sociales. ¿Por qué? Porque ahí se comparte la música, la literatura, el arte, y podemos expresar ya nuestra cultura o nuestra manera de pensar por medio de hasta un meme, una fotografía graciosa, un graffiti. Entonces la cultura popular creo que es la más cambiante, lleva tendencias, cada generación está teniendo su propia cultura, pero siempre en la cultura popular ahí está la tendencia. En el vestuario podemos decirlo, hay cultura popular en el vestuario también, como dicen, la moda repite. ¿Ya? Entonces, en sí la cultura lo que nos da es saber quiénes somos. Recuérdense que como estudiantes de ciencia política, como cientistas sociales, tenemos un objetivo, ¿ya? Y el objetivo primordial es conocer la realidad de un país, de un istmo, en el caso de Guatemala y Centroamérica, y agarrar todos esos conflictos sociales, esos problemas sociales y darles una solución y poder llegar a acuerdos entre culturas, entre países. ¿Para qué? Para tener el bien común. Entonces yo creo que la cultura es algo que debemos respetar, es algo que debemos preservar y es algo que tenemos la necesidad de impulsar. Bueno, y cabe resaltar que dentro de la cultura popular incluso se encuentra lo que es nuestra página Politiquemos, desde donde ustedes están viendo este video y muchos más de los que ya hemos compartido. Así que los invitamos a darle like a la página y asimismo te agradezco por haber participado de este tema. Gracias también a los demás expositores que son mis compañeros. Yo soy Jamie Cosar y nos vemos en la próxima.